Se nos da la función polinómica c de t, y se nos pide que determinemos las intersecciones verticales y horizontales. Mirando nuestras notas, para determinar las intersecciones horizontales, establecemos f de x o el valor de la función igual a 0 o y igual a 0 y resolvemos para x. Hacemos esto porque cualquier punto en el eje horizontal tiene un valor de función o valor igual a 0. Y para determinar la intersección vertical, establecemos x o la variable de entrada igual a 0 o evaluamos f de 0. Y hacemos esto porque cualquier punto en el eje vertical tiene un valor x o entrada de 0. Las intersecciones deben darse como pares ordenados, pero como tenemos c en función de t, cada par ordenado tiene la forma de t, c de t. Y ahora comencemos por determinar la intersección vertical de nuestra función c de t. Como tenemos una función c de t, establecemos la variable de entrada de t igual a 0 o determinamos c de 0. Entonces, si establecemos t igual a 0, el valor de la función es c de 0, que es igual a 2 veces 0 al cuarto menos 10 veces 0 al cubo más 12 veces 0 al cuadrado, que es igual a 0 y, por lo tanto, la intersección vertical es el par ordenado 0, 0, que es el origen. Y ahora determinemos las intersecciones horizontales. Y nuevamente, debido a que tenemos c en función de t, establecemos c de t igual a 0 y resolvemos t. Si establecemos c de t igual a 0, tenemos la ecuación 0 es igual a 2t al cuarto menos 10 toneladas en cubos más 12 toneladas al cuadrado. Y ahora resolvamos la ecuación factorizando. Recuerde, el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común, que en este caso es 2t al cuadrado. Si factorizamos 2t al cuadrado, tenemos 2t al cuadrado por la cantidad t al cuadrado menos 5t más 6. Y ahora factoricemos el trinomio en dos binomios. Entonces tenemos 0 igual a 2t al cuadrado, y luego multiplicado por dos factores binomiales donde los factores de t al cuadrado son t y t, y los factores son 6 positivos, y 5 negativos o 3 negativos y 2 negativos, lo que nos da un factor de t menos 3 y un factor de t menos 2. Y ahora establecemos cada uno de estos factores igual a 0 y resolvemos t. Lo que nos da 2t al cuadrado igual a 0 o t menos 3 es igual a 0 o t menos 2 es igual a 0. Resolviendo 2t al cuadrado es igual a 0, obtenemos t es igual a 0. Resolviendo t menos 3 igual a 0 para t, obtenemos t igual a 3. Y resolviendo t menos 2 es igual a 0 para t, obtenemos t es igual a 2. Debido a que tenemos tres valores de t, tenemos tres intersecciones horizontales, donde cuando t es igual a 0, la intersección horizontal es 0, 0. Cuando t es igual a 3, la intersección horizontal es 3, 0. Y cuando t es igual a 2, la intersección horizontal es 2, 0. Observe cómo en este caso, debido a que la función polinómica atraviesa el origen, que es el par ordenado 0, 0, el origen es una intersección horizontal y vertical. Antes de irnos, verifiquemos los resultados gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de la función polinómica c de t. Observe cómo pasa a través del origen, razón por la cual el par ordenado 0, 0 es una intersección vertical y horizontal. Luego también tenemos una intersección horizontal en 2, 0 y 3, 0, lo que verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.